Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que no siempre es fácil de abordar, pero que es esencial para nuestra vida espiritual: el enemigo, el diablo. La Biblia nos advierte que tenemos un adversario real, astuto y que busca alejarnos de Dios. Pero también nos asegura que, en Cristo, tenemos la victoria. Vamos a explorar quién es este enemigo, cómo opera y cómo podemos resistirlo. 1. Pero, ¿quién realmente es el diablo? La Biblia nos presenta al diablo como un ser espiritual que se rebeló contra Dios. En Isaías 14 vemos una descripción de su caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la aurora? Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo. El diablo, conocido también como Satanás, no es un mito ni una figura simbólica. Es un ángel caído que, por su orgullo, quiso igualarse a Dios y fue expulsado del cielo. Desde entonces, su propósito es oponerse a los planes de Dios y arrastrar a la humanidad lejos de su Creador. En 1 Pedro 5:8, se nos advierte: sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí vemos su naturaleza. Es un depredador espiritual, siempre al acecho, buscando debilidades para atacar. Pero no temamos, porque la Escritura también nos equipa para enfrentarlo. 2. ¿Cómo opera el diablo? El diablo no actúa como lo pintan en las películas, con cuernos y tridente. Su estrategia es mucho más sutil. En 2 Corintios 11:14, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El enemigo usa el engaño, la mentira y la tentación para desviarnos. Fue así desde el principio, en el huerto del Edén, cuando engañó a Eva con palabras astutas, Génesis 3:1-5. Hoy, sigue usando las mismas tácticas. Siembra dudas sobre la bondad de Dios, nos tienta con deseos que parecen inofensivos, pero que nos alejan de su voluntad. El diablo también explota nuestras debilidades. Nos susurra pensamientos de miedo, envidia, ira o desesperanza. Nos hace creer que no somos suficientes, que Dios no nos ama o que no podemos vencer el pecado. Pero estas son mentiras, porque en Juan 8:44 Jesús lo llama padre de mentira. Todo lo que dice el enemigo es para robarnos la paz, la fe y la comunión con Dios. 3. ¿Cómo resistir al diablo? Hermanos, aunque el diablo es astuto, no es invencible. La palabra de Dios nos da armas para resistirlo. En Efesios 6:11, se nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Cada una de estas piezas nos protege y nos fortalece. Hermanos, el diablo es real, pero nuestra fe en Cristo es más poderosa. Sigamos firmes, confiando en que Dios nos guarda y nos guía. Permanezcan atentos, porque en los próximos minutos continuaremos explorando cómo vivir victoriosos frente al enemigo. Además, en Santiago 4:7, leemos: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Aquí está la clave. Primero, someterse a Dios. Cuando vivimos en obediencia y confianza en Él, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Jesús mismo nos dio el ejemplo. En Mateo 4:1-11, cuando fue tentado en el desierto, respondió al diablo con la palabra de Dios. Cada vez que Satanás lo atacaba, Jesús citaba las Escrituras, diciendo: escrito está. Y el diablo tuvo que huir. 4. La victoria en Cristo. Hermanos, no olvidemos que el diablo ya está derrotado. En la cruz, Jesús lo venció de una vez por todas. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo puede rugir, puede tentar, pero no tiene autoridad sobre aquellos que están en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37. Entonces, ¿qué hacemos? Vivamos alerta, orando sin cesar, meditando en la palabra y confiando en el poder de Dios. No le demos lugar al enemigo con pecados no confesados, resentimientos o desobediencia. Mantengámonos firmes, sabiendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, 1 Juan 4:4. Ahora, bien, continuando la prédica bíblica. Continuemos reflexionando sobre el enemigo, el diablo, y cómo vivir en la victoria que Cristo nos ha dado.
En la primera parte, hablamos de quién es el diablo, cómo opera y cómo resistirlo con la armadura de Dios. Ahora, profundicemos en cómo el enemigo ataca nuestras vidas diarias y qué podemos hacer para mantenernos firmes hasta el final, confiados en el poder de nuestro Salvador. 5. Las tácticas del enemigo en nuestra vida cotidiana. El diablo no descansa, hermanos. Él busca cualquier oportunidad para infiltrarse en nuestros pensamientos, nuestras familias y nuestras comunidades. Una de sus estrategias más comunes es la división. En Marcos 3:25, Jesús dijo: si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. El enemigo sabe que, si logra dividirnos, ya sea en nuestra familia, en la iglesia o en nuestras relaciones, nos debilita. Siembra chismes, malentendidos y rencores para romper la unidad que Dios desea para nosotros. Por eso, debemos ser vigilantes, buscando la reconciliación y el amor en todo momento. Otra táctica del diablo es la distracción. Nos tienta con cosas que parecen buenas: el trabajo, el entretenimiento, las redes sociales, pero que, si no tenemos cuidado, nos alejan de la oración, de la palabra y de la comunión con Dios. En Mateo 13:22, en la parábola del sembrador, Jesús habla de la semilla que cae entre espinos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. El diablo usa las preocupaciones y los placeres del mundo para ahogar nuestra fe. Preguntémonos, ¿estamos poniendo a Dios en primer lugar, o hemos permitido que otras cosas ocupen su lugar? Además, el enemigo ataca nuestra identidad. Nos hace dudar de quiénes somos en Cristo. Nos susurra: no eres digno, has fallado demasiadas veces, Dios no te va a perdonar. Pero la Biblia nos recuerda en Romanos 8:1, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, no escuchemos las mentiras del diablo. Somos hijos amados de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, y nada ni nadie puede separarnos de su amor. Romanos 8:38-39. 6. La oración como arma poderosa para vencer al enemigo. La oración es esencial. En Efesios 6:18, después de describir la armadura de Dios, Pablo nos exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. La oración no es solo una conversación con Dios. Es un arma espiritual que desarma los planes del enemigo. Cuando oramos, invitamos al Espíritu Santo a actuar en nuestras vidas, a fortalecernos y a guiarnos. Jesús mismo oraba constantemente, y si Él, siendo el Hijo de Dios, dependía de la oración, cuanto más nosotros. Además, oremos específicamente contra las obras del diablo. En Mateo 6:13, Jesús nos enseñó a orar: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cada día, pidamos a Dios que nos libre de las trampas del enemigo, que nos dé discernimiento para reconocer sus engaños y fortaleza para resistir. 7. La comunidad de fe. Nuestra fortaleza. El diablo sabe que somos más fuertes juntos. Por eso, busca aislarnos. En Hebreos 10:24-25, se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La iglesia, hermanos, es nuestro refugio. Cuando nos reunimos, compartimos nuestras cargas, oramos juntos y nos edificamos mutuamente. No permitamos que el enemigo nos aleje de la comunión con otros creyentes. En la unidad, encontramos fuerza para resistir. 8. La promesa de la victoria final. Hermanos, aunque el diablo sigue activo en este mundo, su tiempo es corto. La Biblia nos asegura que su derrota final está cerca. En Apocalipsis 20:10, leemos: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. El destino del enemigo ya está sellado. Mientras tanto, nosotros vivimos en la esperanza de la victoria que Cristo ya logró. Cada vez que resistimos la tentación, cada vez que confiamos en Dios, cada vez que proclamamos su verdad, estamos declarando la derrota del diablo. Ya para el final, mis hermanos y hermanas, el diablo es un enemigo real, pero no tiene poder sobre aquellos que están en Cristo. No temamos, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Vivamos alerta, revestidos de la armadura de Dios, orando sin cesar, arraigados en su palabra y fortalecidos por la comunidad de fe. El enemigo puede rugir, pero nuestro Dios reina, y en él tenemos la victoria. Así que, levantemos nuestra voz en adoración, confiando en que Cristo ya venció.
Mantengámonos firmes, sabiendo que el diablo no tiene la última palabra, la tiene nuestro Señor Jesucristo. Que su nombre sea glorificado por siempre. Amén.